Esta historia fue grabada el día 2 de febrero del año 2024. El bebé. ¿Te has puesto a pensar por un momento cuán sola y oscura queda la escuela a medianoche? Cuando por sus pasillos y salones no hay nada más que el eco de mil risas y gritos rebotando en las paredes. Ahora imagina cómo se veía aquella primaria en Guadalajara. Una de las más grandes, con sus 2 edificios de 3 pisos cada uno, y siendo el único testigo de este aterrador relato, el enorme patio de concreto ubicado en medio de estas majestuosas construcciones. Solo una barda de 3 metros de alto separaban al velador de la escuela y las luces callejeras. El pobre don Epifanio vivía siempre en la oscuridad, acostumbrado a ella, paseaba por los salones vacíos cada noche, sin nada más de compañía que una vieja lámpara de mano, iluminando su camino, los pupitres, el escritorio, el pizarrón, los gises brillando como fantasmas, una pluma y lápiz tirados por ahí, un libro roto por allá. En fin, la misma escena noche tras noche. ¡Qué escuela tan bella! Una de las primeras construidas en la capital de Jalisco. Nunca pasó nada en los 30 años de servicio del hombre hasta esa noche, la última. Estaba en el segundo piso del edificio A, cuando un ruido extraño interrumpió su recorrido habitual. ¿Quién anda ahí?, preguntó Epifanio, manteniendo la calma. No era la primera vez que un niño le habría dejado una broma de recuerdo. Mientras se acercaba al segundo B, el grupo de Carlitos, un travieso niño de no más de 7 años, quien apenas unos días atrás le había dejado un pequeño ratón blanco para que lo asustara durante su paseo habitual. «Sí, sé que fuiste tú, Carlos. Ahora sí irás a la dirección», se repetía mientras se acercaba hasta el salón, que yacía más oscuro que su vieja lámpara. Unos pasos más y se encontraba justo enfrente de la vieja puerta de madera, con el ventanal sucio y rayado. Sin pensarlo 2 veces, don Epifanio dio vuelta a la manija. Esta vez sabía con lo que se podía topar, y nunca en su vida le había tenido miedo a los roedores. La vieja puerta retumbó como si quisiera caerse, y en cuanto su lámpara pasó por delante, pudo mirar que nada fuera de lo normal estaba ahí. Pero aquello no era suficiente, así que decidió revisar uno a uno los pupitres del salón, mientras pensaba furioso. «Ahora sí estás en aprietos, Carlos. Mira que hacerme perder tanto mi tiempo». Pensamiento que se interrumpió con el repetido ruido extraño. Esta vez pareció un silbido un tanto rasposo. «Es el aire», pensó una vez más. Luego, un aullido terminó por convencerle que algo andaba mal. Decidido, caminó hasta cerciorarse que esta vez de ese salón no provenía aquel extraño sonido. Continuó hasta las escaleras. El primer asalto de temor le llegó al comprobar que el sonido venía del 3er piso. ¿Qué podía estar pasando allá arriba? Como si de algo sirviera, apretó fuertemente su lámpara y subió, esta vez sin tanta prisa. Tenía los dedos blancos de tanto apretar y no era para menos. Si a algo le temía don Epifanio, era a un asalto. No podía ni imaginarse estar cara a cara con unos maleantes. «Pero, ¿cómo se pudieron haber metido?», se preguntaba mientras la frente se le llenaba de sudor. «Quizá los equipos de cómputo es lo que estén buscando», continuaba cuestionándose. «Pero, ¿a quién se le ocurriría buscar computadoras en el 3er piso? ¿Y si bajo para llamar a la policía? No podrían tardar más de 10 minutos», seguía pensando mientras sus manos le temblaban. Antes de bajar pudo escuchar nuevamente aquel extraño ruido. Estaba ahí, al final del pasillo. No era posible. Pero ahí estaba. Era el llanto de un bebé que provenía del último salón. Cada pelo de don Epifanio se erizó, y el viejo comenzó a pensar 1000 cosas mientras caminaba lentamente hacia ese salón. ¿Acaso será un gato herido? ¿O quizá alguien que busca refugio? Pero no era así. Al abrir la puerta, el llanto sonó más claro y el hombre llevó la mano instintivamente hacia la vieja pistola que siempre cargaba por si acaso. Nunca la había usado y tal vez no servía, pero eso no importaba. Allá, detrás del último pupitre, en el rincón más lejano a la puerta, estaba el bulto. Nadie más,
Esta vez sí estaba convencido. No podría ser otra cosa que un bebé. ¿Quién lo habría dejado ahí? ¿Y por qué? Se preguntaba mientras lo tomaba en brazos. Sus chillidos hacían retumbar el salón. Debe estar hambriento por la forma en que llora, continuaba pensando don Epifanio. Cuando le quitó la frazada que cubría su cabeza, el velador ya pensaba en cosas más mundanas como qué darle de comer. ¿Fue acaso su último pensamiento racional? Ahí, iluminada por la lámpara, estaba la cara del maléfico ser. Un angelical bebé de no ser por sus ojos rojos y un enorme diente puntiagudo. Lo que sigue ya no pudo relatarlo de manera congruente don Epifanio. Unos dicen que calmadamente el extraño ser le habló, otros que trató de morderlo en el cuello con un rugido salido del mismo infierno. El único que conoce el final de esta historia ya no sabe más de nada. Es un loquito tranquilo y apacible que pasa sus últimos años en un manicomio de esta misma ciudad. Y lo único que nos puede contar las personas cercanas a él es que no tolera que apaguen la luz. En el espejo. Duermes profundamente, pero la tormenta eléctrica que se está desatando afuera no permite que concilies el sueño. Cuando estás quedándote dormido, otro trueno te despierta. Este ciclo se repite toda la noche. Entonces sigues así, con tus ojos abiertos y atentos, observando tu cuarto que se ilumina antes que nuevamente las sombras lo invadan. Tus ojos se mueven de objeto desconocido a objeto, hasta que llegas a tu espejo, adyacente a través de la habitación. De repente, un destello de luz, el espejo se ilumina. Durante un escaso segundo, el espejo te revela una docena de caras, siluetas dentro de su marco, bocas abiertas y ojos ennegrecidos. Ellos miran fijamente hacia donde estás, sus pupilas negras fijas sobre tu cara. Luego se termina. ¿Estás seguro de lo que viste? Todavía en shock no logras dormir por el resto de la noche. A la mañana siguiente quitas el espejo de la pared y lo tiras a la basura. No importa si la visión que tuviste es verdad o mentira, pero quieres librarte de ese espejo. De hecho, te deshaces de cada espejo de la casa. Las semanas pasan y el acontecimiento de aquella noche queda en un rincón de tu memoria pasiva. Estás pasando el día en la casa de un amigo y es hora de usar el baño. Mientras estás ahí, la canilla se abre y comienza a correr sin que la toques. Desconcertado por esto, aún no actúas, tratando de convencerte que es causa de una paranoia en tu mente. El agua comienza a echar vapor y una capa de humedad cubre el espejo. Miras atentamente mientras se forman las palabras: por favor, devuelve el espejo. Extrañamos verte mientras duermes por la noche. La casa de los espejos. En Cádiz, España, en la parte antigua de la ciudad, cerca de la Alameda, frente al monumento del Marqués de Comillas, junto al mar, se sitúa una antigua casa abandonada de la cual cuentan ser una casa encantada. En la casa de los espejos vivió un capitán de barco con su esposa y su hija. La hija le pedía a su padre que cada vez que volviese de algún viaje, éste le trajera un espejo. La hija fue creciendo y se convirtió en una bella joven. Además, era una hija ejemplar. Ante tanta grandiosidad, el padre solo tenía ojos para ella. Pasaron y pasaron los años y su padre seguía regalándole espejos, llegando a tener una gran colección compuesta por espejos de muchos lugares del mundo. La madre, ante estos caprichos y la poca atención que recibía por parte de su marido, discutía día a día con su hija cuando éste se encontraba de viaje. Era tan grande la envidia que en uno de los viajes envenenó a su propia hija
para así obtener la absoluta atención de su marido. Al llegar el padre, su esposa le dijo que su hija había padecido una grave enfermedad y había muerto. El padre enloqueció. No podía creer que su ojito derecho había muerto y arremetía contra todo. Cuando entonces vio reflejado en los espejos la muerte de su hija y el envenenamiento por parte de su madre. Al saber lo que realmente ocurrió, logró que su esposa confesara. Fue encarcelada, muriendo al tiempo. El esposo se marchó de la casa para no volver jamás. La casa desde ese momento hasta día de hoy continúa inhabitada. Al entrar en esa casa un escalofrío te recorre el cuerpo y a veces se pueden escuchar llantos de una niña que fluyen desde el piso de arriba donde se encontraba su habitación, la cual aún posee sus paredes cubiertas por espejos intactos que a veces dejan ver su reflejo. La confesión de un muerto. Se dice que una noche a principios del siglo XVII, el abad de la antigua Basílica de Guadalupe vio que entraba un hombre de elegante apariencia, quien le solicitó la confesión, por lo que el prelado pidió a unos familiares que lo esperaran unos minutos. Después de un rato, el abad salió con el rostro pálido y cerró las puertas. Sus familiares se extrañaron y le preguntaron por qué cerraba si el hombre elegante aún no había salido. Sin embargo, se negó a contestar y los apresuró a dejar el lugar. Ya en casa de los familiares, uno de sus sobrinos le preguntó al abad qué le había pasado. El abad llevó su mano derecha hacia su oído, haciendo notar que no podía escuchar. Después de que el sobrino le hiciera nuevamente la pregunta, el abad le respondió que el hombre que había entrado a la basílica horas antes era un muerto que había venido de ultratumba para confesarse, y que después de escuchar la confesión había tenido dificultad para escuchar por el oído derecho. El abad nunca pudo contar lo que le había dicho el misterioso personaje, en virtud de que tuvo que guardar el secreto de confesión, y quedó la duda para siempre. La esposa del diablo. Hace algunos años, mucho antes que el cojo estableciera los primeros tranvías de mulas, en una de las calles de esta ciudad que ya tindaban con el campo, habitaba una piadosa y noble señora llamada Inés, doña Inés del Basto. Muy dada a las prácticas religiosas, pasaba los días entre la misa y el rosario, socorriendo con mano generosa a cuantos pordioseros acudían a ella en demanda de socorro. Así fue como acogió maternalmente y sin más averiguaciones, dio de comer y atavió de ropas limpias a un desalineado y feo negrito que una madrugada, al salir de sus ordinarias devociones, encontró dormido y pereciendo al parecer de hambre y de frío junto a la puerta de su casa. Días después, el intruso era el encanto y la diversión de la bondadosa dama, que no dejaba de celebrar sus bromas y travesuras. La facilidad con que aprendía lo que se le enseñaba y la rapidez realmente asombrosa con que desempeñaba todos sus encargos y mandados. Solo que la buena señora no se daba cuenta de que su excelente criado jamás abría el libro de texto en la primera página donde estaba la imagen de Cristo, ni tuvo nunca tiempo para llevarle a la iglesia su cojincillo de arrodillarse. Y estaba siempre ocupado en un lejano u urgente menester a la hora de rezar las oraciones de la mañana y de la noche. Cuando por azar se hallaba presente al iniciar un rosario en los calurosos mediodías, jamás faltaba un chivo atrabancado entre los palos del corral que balaba angustiosamente, o un cerdo que chillaba al estrangularse con la cuerda, o algún incidente inesperado que hiciera volar al negrito del amplio corredor tan pronto como se pronunciaba el ritual Ave María Purísima.
tampoco había dado importancia la sencilla señora a la marcada repugnancia que desde un principio demostró su sirviente a dejarse expulgar por el tendero, que también hacía la labor de peluquero. Los espesos cabellos que le cubrían la voluminosa cabeza, además de otras cosas, como la de no mudarse la ropa sino en sitios apartados y bien ocultos, que hubiesen intrigado la curiosidad de otra persona menos confiada y más perspicaz que doña Inés. Pero los muchachos del agua y demás granujas del vecindario sí se habían fijado en alguna de estas circunstancias, y en otras todavía más sospechosas. Cuando el negrito se bañaba, asomaban por entre la mojada cabellera las puntas de dos pequeños cuernos, curvos y puntiagudos como los que les pintan al espíritu malo en las estampas del diablito. Además, al jugar con él, uno de sus compañeros había creído sentir algo como un rabo delgado y flexible bajo la tela de la parte trasera de sus pantalones. Tales rumores, creciendo de continuo, rodearon al negrito de doña Inés del basto de una atmósfera de desconfianza y de temor, que al fin llegó a turbar la apacible tranquilidad de la dueña del extraño criado, quien tras cruzar 1000 palabras y opiniones con los vecinos y después de consultar con su confesor, resolvió hacer pasar a su sirviente para una prueba decisiva. Y una mañana, mientras el sospechoso se encontraba haciendo las compras, doña Inés introdujo sigilosamente en su morada a un sacerdote que, vasija en mano, descargó una abundante lluvia de agua bendita y palabras de exorcismo sobre el descuidado negrito, apenas penetró por la puerta del servicio. Entonces sucedió algo espeluznante. Al contacto del agua santificada, el negrito lanzó un pavoroso bramido que debió de repercutir hasta en lo más hondo del infierno, e incendiándose como un carbón echó a correr calle abajo, despidiendo chispas, alaridos y vapores pestilentes, y fue a sumergirse en las aguas de la laguna, que chillaron como si en ellas hubiese caído una gigantesca brasa. El negrito de doña Inés no era otro que el pecado en persona, Satanás hecho carne bajo el disfraz de un muchacho abandonado, con el fin tal vez de turbar la vida de piedad y buenas obras de la señora del basto. Frustrado su propósito, no consiguió otra cosa que dar su nombre a la calle por donde huyó hacia el lago, la calle del diablo. La dulce señora, sin más encomienda que tratar de apaciguar la sorpresa que inundaba su lastimada fe, llevó al cura a su casa para hacer todo tipo de reparaciones en las esquinas y pasillos de la casa, donde el engendro había puesto su pecadora mano encima. Pero la cosa menos esperada y retorcida sucedió al concluir el 9º día después del molesto y penoso incidente. La casa, que antes era de un refulgente y apacible brillo, se tornó oscura y tenebrosa. La señora ya no iba a misa, ya no rezaba el rosario, ya no daba la cara a sus sorprendidas y angustiadas vecinas. «Estoy indispuesta, vuelvan otro día», eran las únicas palabras que lograban recibir de la transformada doña Inés. Al mismo tiempo, la calle del diablo se volvió intransitable para los humildes parroquianos vecinos del pueblo. Una oscuridad temible y un frío y tenebroso halo de maldad emanaba de la calle que, a manera de tributo maldito, llevaba ahora el nombre del enemigo. Uno a uno los vecinos fueron abandonando el antes pacífico pueblo, amén de sendas y tétricas experiencias ocurridas en la mentada calle del diablo, en donde más de en una ocasión fue vista doña Inés en compañía de un pequeño ser cornudo en acciones poco pudorosas para los ojos de Dios, pero abrigadas y festejadas por el ajeno. Doña Inés se convirtió en una fiel súbdita del malo, en esposa del diablo.